La nube de Oort puede extenderse hacia afuera hasta unas 100.000 unidades astronómicas del Sol, y algunos científicos creen que podría prolongarse incluso más en el espacio. La región familiar del Sistema Solar, el área que contiene los planetas que la mayoría de la gente reconoce por diagramas y libros de texto, ocupa solo una fracción muy diminuta del alcance gravitatorio total del Sol, quizás solo alrededor de una décima parte de un 1% o incluso menos. Durante muchos años, la gente imaginó el Sistema Solar principalmente como el Sol, los planetas, sus lunas y unos pocos cinturones de asteroides y cuerpos de hielo. Esa imagen ahora parece incompleta porque mucho más allá de la órbita de los planetas exteriores puede existir una enorme región oculta, llena de objetos helados, esparcidos a través de distancias tan vastas que la región planetaria se vuelve extremadamente pequeña en relación con la estructura completa. Hoy en día, los científicos ya no debaten seriamente si la nube de Oort existe. La evidencia reunida, a partir de los movimientos de los cometas de largo periodo, las matemáticas que describen sus órbitas y la llegada constante de estos cometas al sistema solar interior, apuntan hacia la existencia de una reserva distante de cuerpos helados que rodean al Sol. Las preguntas principales ahora se refieren a su forma verdadera, su tamaño exacto, la manera en que se formó durante la historia temprana del Sistema Solar y el papel que desempeña en la definición de la estructura real del dominio del Sol en el espacio. Si la nube de Oort realmente existe, como creen la mayoría de los científicos planetarios, entonces el Sistema Solar es mucho más grande y complejo que la imagen tradicional presentada en las aulas y los libros. Los planetas que orbitan cerca del Sol son solo una pequeña región interior dentro de un enorme caparazón circundante de material congelado. Más allá del calor y la luz del Sistema Solar interior, se encuentra una región gigantesca de oscuridad, llena de billones de objetos helados que se mueven lentamente por el espacio. A esas distancias tremendas, el Sol ya no domina el cielo como una estrella brillante. En su lugar, aparecería solo como un punto de luz pequeño y tenue entre otras innumerables estrellas dispersas por la galaxia. Algunos científicos incluso creen que las partes más externas de la nube de Oort pueden llegar cerca de regiones donde la gravedad de las estrellas vecinas comienza a influir en los objetos que pertenecen al Sol. Los diagramas familiares del Sistema Solar no estaban completamente equivocados, pero omitían gran parte de la estructura porque los planetas son brillantes, cercanos y fáciles de observar. La nube de Oort, por otro lado, es casi imposible de ver directamente. No produce luz brillante, refleja muy poca luz solar y se encuentra a distancias tan extremas que incluso los telescopios más grandes no pueden observar claramente a sus miembros individuales. Sin embargo, en términos de tamaño puro, la nube de Oort puede dominar el Sistema Solar por completo. La región planetaria se convierte en solo una sección interior diminuta dentro de una estructura mucho más grande que se extiende a través de distancias medidas en años luz. Los científicos continúan intentando comprender cómo es realmente esta estructura oculta y cómo su arquitectura fue moldeada no solo por la gravedad del Sol y los planetas, sino también por la gravedad de la propia galaxia Vía Láctea. El interés en la nube de Oort aumentó aún más después de que investigaciones y observaciones analizadas durante el año 2024 sugirieran nuevas posibilidades sobre su estructura e historia que los científicos no habían esperado previamente. Ningún ser humano ha visto jamás directamente la nube de Oort. Ningún telescopio ha capturado jamás una fotografía confirmada de ella. Ninguna nave espacial construida por la humanidad ha viajado a ningún lugar cerca de su región principal. Incluso la nave espacial más lejana, jamás lanzada desde la Tierra,
requeriría siglos o mucho más para acercarse al borde interior de esta estructura distante. A lo largo de toda la historia de la astronomía, utilizando cada forma de luz que los humanos pueden detectar, desde ondas de radio hasta rayos gamma, los astrónomos nunca han obtenido una imagen confirmada directa de la propia nube de Oort. Aún así, los científicos están firmemente convencidos de que rodea al sistema solar en todas las direcciones. Creen que se extiende hacia afuera, a través de la oscuridad congelada, mucho más allá de los planetas, y contiene más objetos individuales que el número de estrellas visibles al ojo humano desnudo, multiplicado por millones de veces. Esto crea una de las situaciones más inusuales en astronomía. La estructura puede ser enorme y rodear todo el sistema solar, pero permanecer casi completamente invisible. No se cree que la nube de Oort sea un caparazón sólido o un enjambre atestado y apretado. En cambio, se piensa que es una inmensa población de objetos helados dispersos a través de un volumen gigantesco de espacio. Las distancias entre los cuerpos individuales son tan grandes que incluso billones de objetos se encuentran esparcidos de forma extremadamente rala por toda la región. La mayor parte del espacio dentro de la nube de Oort todavía parecería vacío. Los científicos generalmente dividen la nube de Oort en dos regiones principales, cada una moldeada por procesos físicos diferentes. La región interior es conocida como la nube de The Hills, nombrada así por el astrónomo Jack Hills, quien propuso su existencia durante el año 1981. Los científicos piensan que esta región interior comienza en algún lugar entre 2.000 y 5.000 unidades astronómicas del Sol y se extiende hacia afuera hasta aproximadamente 20.000 unidades astronómicas. A diferencia de la región exterior más esférica, se cree que la nube de Hills tiene una estructura algo aplanada, concentrada laxamente alrededor del plano donde los planetas orbitan al Sol. Los científicos piensan que puede contener muchos más objetos que la nube exterior, posiblemente de 5 a 10 veces más. Algunos modelos estiman que esta zona interior sola podría contener decenas de miles de millones o incluso cientos de miles de millones de cuerpos helados. Sin embargo, a pesar de estos números enormes, los objetos permanecen extremadamente lejos unos de otros. Un viajero que se moviera a través de esta región por millones de millas podría no acercarse nunca lo suficiente a ningún objeto individual para verlo claramente sin instrumentos. Más allá de la nube de Hills, se encuentra la nube de Oort exterior. Los científicos creen que esta región comienza en algún lugar más allá de las 20.000 unidades astronómicas y puede continuar hacia afuera hasta distancias entre 50.000 y 100.000 unidades astronómicas del Sol. Algunas estimaciones sitúan su límite exterior aún más lejos, quizás entre 150.000 y 200.000 unidades astronómicas. Se cree que la nube de Oort exterior forma un caparazón aproximadamente esférico que rodea al sistema solar en todas las direcciones. Los objetos en su interior orbitan al Sol en cada ángulo posible. Algunos se mueven en la misma dirección que los planetas, mientras que otros viajan en dirección opuesta. Algunos siguen trayectorias que permanecen relativamente circulares a distancias enormes del Sol. Otros se mueven a lo largo de órbitas elípticas extremadamente estiradas que los llevan a lo profundo del sistema solar interior antes de enviarlos de nuevo hacia afuera en viajes que duran millones de años. El número total de objetos dentro de la nube de Oort sigue siendo incierto porque los científicos no pueden contar directamente cuerpos que no pueden observar. En su lugar, estiman la población estudiando el ritmo al que los cometas de largo periodo aparecen en el sistema solar interior y modelando cómo los objetos pueden ser perturbados y empujados hacia adentro desde regiones distantes.
Estimaciones conservadoras sugieren que puede haber varios cientos de miles de millones de objetos más grandes que aproximadamente media milla de diámetro. Otras estimaciones sugieren que el número podría exceder 1 billón. Aunque la nube pueda contener tales cantidades asombrosas de cuerpos, no se cree que su masa total sea especialmente grande. Dependiendo del modelo utilizado, la nube de Oort completa puede contener solo una fracción de la masa de la Tierra, o quizás varias veces la masa de la Tierra. Estimaciones anteriores sugerían a veces valores más grandes, pero estudios más recientes a menudo favorecen totales más bajos. Dispersa a través de una región que potencialmente se extiende por varios años luz, esto significa que la nube de Oort es una de las estructuras más difusas asociadas con el sistema solar. Se cree que los objetos individuales dentro de la nube de Oort son restos antiguos de la formación del sistema solar hace unos 4.500 millones de años. Se piensa que estos cuerpos helados consisten principalmente en agua congelada junto con dióxido de carbono, metano, amoníaco y otras sustancias congeladas mezcladas con roca y polvo. La mayoría probablemente tienen solo unas pocas millas de ancho o menos, aunque algunos pueden ser significativamente más grandes. Sus superficies son extremadamente oscuras y reflejan solo cantidades diminutas de luz solar. A distancias tan enormes del Sol, muy poca energía solar llega a ellos. Un objeto típico en la nube de Oort puede tener una temperatura superficial de solo unos pocos grados por encima del cero absoluto, alrededor de 4 a 10 Kelvin. Bajo tal frío extremo, sustancias como el nitrógeno y el monóxido de carbono permanecen completamente congeladas en estado sólido. Estos objetos derivan a través de la oscuridad profunda a lo largo de trayectorias orbitales tan enormes que un solo viaje alrededor del Sol puede requerir millones de años. Los científicos creen que la evidencia más fuerte de la nube de Oort proviene del comportamiento de los cometas de largo periodo. Los humanos han observado tales cometas durante miles de años. Estos cometas viajan alrededor del Sol en órbitas que duran más de 200 años, y muchos requieren miles o decenas de miles de años para completar una órbita. Cuando los astrónomos calculan las partes más distantes de estas órbitas cometarias, conocidas como afelios, encuentran repetidamente que muchos parecen originarse en regiones extremadamente distantes, mucho más allá de los planetas conocidos. Con el tiempo, este patrón se volvió demasiado consistente como para ignorarlo, lo que llevó a los científicos a concluir que debe existir una vasta reserva oculta de cuerpos helados en el lejano sistema solar exterior. El Sol es una esfera masiva hecha de plasma extremadamente caliente, con un diámetro de aproximadamente 860.000 millas. En lo profundo de su núcleo, las temperaturas suben más allá de los 27 millones de grados Fahrenheit. En este entorno intenso, los átomos de hidrógeno se fusionan constantemente para formar helio. Durante este proceso, se liberan enormes cantidades de energía. Cada segundo, el Sol transforma alrededor de 4 millones de toneladas de materia en energía pura. Esta energía se mueve hacia afuera desde el Sol en todas las direcciones como luz, calor y radiación. La gravedad del Sol controla toda la región circundante del espacio. Cada planeta, luna, asteroide, cometa y objeto más pequeño dentro de este vasto sistema gravitatorio viaja alrededor del Sol en órbita. El planeta más cercano al Sol es Mercurio. Orbita a una distancia de unas 4/10 de una unidad astronómica. Una unidad astronómica es igual a la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, que es aproximadamente 93 millones de millas. Más allá de Mercurio está Venus, orbitando a unas 7/10 de una unidad astronómica. La Tierra viaja alrededor del Sol a una unidad astronómica por definición. Marte viene después a 1,5 unidades astronómicas del Sol aproximadamente. Estos 4 planetas, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte,
forman lo que se conoce como el Sistema Solar Interior. Esta región contiene mundos rocosos con superficies sólidas y atmósferas relativamente delgadas expuestas ya a una fuerte luz solar y radiación solar. Aunque las distancias entre estos planetas parecen enormes a escala humana, la luz del Sol puede viajar a través de todo el Sistema Solar Interior en menos de 25 minutos. Más hacia afuera se encuentra el cinturón de asteroides, una región amplia llena de material rocoso que orbita entre aproximadamente 2 y 3,5 unidades astronómicas del Sol. Aunque a menudo se imagina el cinturón de asteroides como una región abarrotada de rocas gigantes, la mayor parte está compuesta, en realidad, por vastas distancias vacías que separan a los objetos individuales. Los asteroides son restos de la formación temprana del Sistema Solar. Hace mucho tiempo, la poderosa gravedad de Júpiter perturbó el material en esta región y evitó que se agrupara en un planeta completamente formado. Pasado el cinturón de asteroides, la estructura del Sistema Solar comienza a cambiar. Júpiter aparece a continuación a aproximadamente 5,2 unidades astronómicas del Sol. Júpiter es el planeta más grande del Sistema Solar y contiene más del doble de la masa combinada de todos los demás planetas juntos. Su inmensa influencia gravitatoria moldeó el desarrollo del sistema planetario durante miles de millones de años. Júpiter alteró las trayectorias de los asteroides, redirigió cometas y afectó las órbitas de muchos objetos cercanos en todo el Sistema Solar. Más allá de Júpiter está Saturno, orbitando aún unas 9,5 unidades astronómicas del Sol. Más lejos está Urano, a unas 19 unidades astronómicas. Más allá de Urano se encuentra Neptuno, el planeta mayor más distante, orbitando a aproximadamente 30 unidades astronómicas del Sol. A la distancia de Neptuno, la luz solar se vuelve unas 900 veces más tenue que la luz solar recibida en la Tierra. Neptuno se mueve tan lentamente a lo largo de su órbita que requiere 165 años terrestres para completar un solo viaje alrededor del Sol. Un ser humano podría nacer, vivir toda una vida y morir antes de que Neptuno regresara a la misma posición en su órbita. Para muchas personas, aquí es donde termina su comprensión del Sistema Solar. Neptuno es a menudo imaginado como el límite final, con solo unos pocos objetos helados aislados existiendo más allá de él. Mucha gente imagina la región después de Neptuno como casi completamente vacía, conduciendo directamente a la oscuridad entre las estrellas. En el entendimiento popular, el Sistema Solar es a menudo tratado como si efectivamente terminara después del último planeta. El sistema estelar más cercano más allá del Sol es Próxima Centauri, ubicado a unas 4,25 años luz de distancia. Debido a esta distancia enorme, es fácil suponer que la región entre Neptuno y las estrellas más cercanas contiene poco de importancia. Sin embargo, el sistema solar exterior es mucho más grande y complejo de lo que sugiere esta imagen simplificada. Más allá de Neptuno se encuentra el cinturón de Kuiper, una amplia región en forma de disco llena de cuerpos helados que orbitan entre aproximadamente 30 y 50 unidades astronómicas del Sol. Esta región incluye a Plutón, que orbita a Sumka aproximadamente 39 unidades astronómicas del Sol, junto con miles de otros objetos congelados sobrantes de las etapas más tempranas de la formación del Sistema Solar. Los astrónomos estiman que el cinturón de Kuiper contiene al menos 100.000 objetos de más de 60 millas de ancho, junto con millones de cuerpos más pequeños. La existencia de esta región no fue confirmada oficialmente hasta el año 1992, cuando David Jewitt y Jane Lu descubrieron el primer objeto conocido del cinturón de Kuiper más allá de Plutón. El descubrimiento del cinturón de Kuiper
reveló que el sistema solar continúa mucho más allá de Neptuno. La región más allá del planeta más externo no es espacio vacío, sino una estructura organizada que contiene innumerables cuerpos helados orbitando al Sol en patrones estables. Aún así, el cinturón de Kuiper representa solo una pequeña extensión de la verdadera escala del sistema solar. A 50 unidades astronómicas, el borde exterior del cinturón de Kuiper está todavía relativamente cerca del Sol comparado con las regiones mucho más grandes que están más hacia afuera. La luz solar puede alcanzar esta distancia en solo unas 7 horas. El cinturón de Kuiper marca el comienzo de un dominio exterior mucho más distante e inusual. Más allá del cinturón de Kuiper se encuentra el disco disperso, una región que se extiende desde aproximadamente 30 unidades astronómicas hacia afuera hasta varios cientos de unidades astronómicas del Sol. Esta área contiene cuerpos helados que viajan a lo largo de órbitas altamente estiradas y alargadas. Muchos de estos objetos fueron empujados hacia afuera hace mucho tiempo a través de interacciones gravitatorias con Neptuno. Un objeto importante en esta región es el planeta enano Eris. En su punto más distante del Sol, Eris viaja Nkelauma hasta unas 97 unidades astronómicas. Otro objeto distante, Sedna, sigue una órbita extremadamente alargada que lo lleva increíblemente lejos del Sol antes de regresar lentamente hacia adentro de nuevo durante periodos de tiempo inmensos. Sedna es especialmente importante porque su órbita no puede explicarse fácilmente solo por la gravedad de Neptuno. Su trayectoria sugiere que alguna otra fuerza influyó en él hace mucho tiempo. Los astrónomos han propuesto varias posibilidades, incluyendo el tirón gravitatorio de una estrella pasajera, el entorno abarrotado en el que el Sol se formó originalmente, o incluso efectos gravitatorios a gran escala conectados con la estructura de la propia Vía Láctea. Sedna ocupa una región distante, a veces descrita como la nube de Oort interior o la población desprendida. Esta área forma una zona de transición entre el sistema planetario familiar y una estructura exterior mucho más grande que se extiende vastamente más lejos en el espacio. Objetos como Sedna indican que la influencia gravitatoria del Sol se extiende a distancias mucho más allá de los planetas conocidos. Continuando más hacia afuera, más allá del disco disperso y más allá de la órbita de Sedna, el entorno cambia de nuevo. A aproximadamente 120 unidades astronómicas del Sol se encuentra la heliopausa. Este es el límite donde el viento solar finalmente pierde su dominio sobre el espacio circundante. El viento solar consiste en corrientes de partículas cargadas que fluyen hacia afuera desde el Sol a velocidades que alcanzan aproximadamente 1.000.000 de millas por hora. Dentro de la heliopausa, el viento solar moldea gran parte del entorno local alrededor del Sol. Más allá de este límite, las condiciones se vuelven diferentes. La presión de las partículas interestelares y los campos magnéticos se vuelve más fuerte que el flujo hacia afuera del viento solar. El espacio más allá de la heliopausa pertenece más al medio interestelar que a la influencia directa de la atmósfera solar en expansión del Sol. La nave espacial de la NASA Voyager 1 cruzó la heliopausa en agosto del año 2012 a una distancia de unas 122 unidades astronómicas del Sol. La Voyager 2 la siguió en noviembre del año 2018 a una distancia de unas 119 unidades astronómicas. Ambas naves espaciales transmitieron datos de vuelta a la Tierra mostrando que habían entrado en el espacio interestelar, la región donde el flujo hacia afuera de partículas del Sol ya no domina el entorno circundante. Esta región marca el lugar donde el viento solar se debilita y el gas que existe entre las estrellas se vuelve más fuerte. Muchas personas interpretaron este cruce como el momento en que la nave espacial
dejó el sistema solar por completo. Las sondas se habían movido más allá de la burbuja gigante de partículas cargadas del Sol y ahora viajaban a través de gas interestelar. Para muchos observadores, esto parecía significar que el sistema solar había terminado y que todo lo que estaba más lejos pertenecía completamente a las estrellas de la galaxia Vía Láctea. El detalle importante es que la heliopausa no es el borde exterior de la gravedad del Sol. Es solo el borde exterior del viento solar del Sol. La heliopausa es un límite de plasma, no un límite gravitatorio. Marca la distancia donde la corriente de partículas cargadas que fluye desde el Sol ya no puede empujar contra el material entre las estrellas. La gravedad del Sol continúa mucho más hacia afuera. Los objetos aún pueden permanecer en órbita alrededor del Sol a distancias enormemente más allá de la heliopausa. La heliopausa existe a unas 120 unidades astronómicas aproximadamente, pero la influencia gravitatoria del Sol puede extenderse hacia afuera hasta unas 100.000 unidades astronómicas o incluso más. Esa diferencia es enorme. La distancia alcanzada por las Voyagers representa solo una porción muy pequeña del verdadero dominio del Sol. Incluso después de cruzar la heliopausa, las naves espaciales estaban todavía profundamente dentro del territorio gravitatorio del Sol. Alcanzar los límites exteriores reales de la influencia del Sol requeriría viajes que durarían muchos cientos de siglos. Cuando la NASA confirmó oficialmente en septiembre del año 2013 que la Voyager 1 había cruzado la heliopausa, los informes de noticias en todo el mundo describieron el evento como la humanidad dejando el sistema solar por primera vez. La redacción era técnicamente correcta en un sentido estrecho, porque la nave espacial había entrado en el espacio interestelar, pero la forma en que se presentó la historia causó un malentendido generalizado. Muchas personas se quedaron creyendo que el sistema solar mismo terminaba a unas 120 unidades astronómicas. Las transmisiones de televisión, artículos, documentales y discusiones en línea repitieron la misma idea básica. La nave espacial más distante de la humanidad supuestamente había salido del sistema solar. La historia daba la impresión de que el vecindario del Sol había sido completamente cruzado y dejado atrás. Grandes números de personas aceptaron esta descripción como un hecho establecido y nunca se encontraron con la realidad mucho más grande. En verdad, la Voyager 1 cruzó solo el borde de la burbuja de plasma del Sol. Entró en una región donde las partículas del espacio interestelar se volvieron más importantes que las partículas transportadas hacia afuera por el viento solar. Esta transición es científicamente importante en el campo de la heliofísica, porque representa un cambio ambiental real en el espacio. La densidad de las partículas, los campos magnéticos y el comportamiento de la radiación cósmica se vuelven todos diferentes más allá de la heliopausa. Nada de esto marca el fin de la gravedad del Sol. El Sol todavía ejerce influencia a través de distancias miles de veces mayores. La heliopausa es simplemente una transición en las condiciones de las partículas dentro del espacio. La región exterior real del sistema solar se encuentra vastamente más lejos. Este malentendido creó una imagen mental duradera del sistema solar que era demasiado pequeña. Cuando las personas escuchan más tarde que la nube de Oort puede extenderse hasta las 100.000 unidades astronómicas o más, el número a menudo parece imposible, porque entra en conflicto con la idea anterior de que el sistema solar termina cerca de las 120 unidades astronómicas. Las dos escalas son tan diferentes que muchas personas tienen dificultades para ubicarlas juntas dentro de la misma imagen del espacio. El malentendido se volvió aún más fuerte porque estaba conectado a uno de los logros más famosos en la historia de la exploración espacial. La historia de la Voyager, dejando el sistema solar, fue repetida tan a menudo que quedó profundamente fijada en la memoria pública. Mucho más allá de la heliopausa, mucho más allá de la órbita de Sedna,
y mucho más allá de cualquier región explorada directamente por naves espaciales, hay evidencia de una enorme estructura distante que rodea al Sol. Esa evidencia llega repetidamente en forma de cometas, especialmente cometas de largo periodo. Algunos cometas, como el cometa Halley, regresan en ciclos predecibles que duran décadas o siglos. Estos cometas de periodo corto usualmente viajan en trayectorias relativamente compactas que se mantienen algo cerca del plano plano en el que orbitan los planetas. Se cree que la mayoría se originan en el cinturón de Kuiper, o el disco disperso, donde las interacciones gravitatorias con los planetas exteriores cambian gradualmente sus órbitas hacia adentro. Los cometas de largo periodo se comportan de manera muy diferente. Sus órbitas pueden requerir miles, decenas de miles o incluso cientos de miles de años para completarse. Viajan hacia adentro desde distancias inmensas, se acercan al Sol, desarrollan colas brillantes a medida que sus materiales congelados se calientan y luego se mueven de nuevo hacia afuera, al espacio profundo en trayectorias orbitales extremadamente estiradas. Algunos de estos objetos pueden estar entrando en el sistema solar interior por primera vez desde la formación del Sol hace unos 4.500 millones de años. Estos cometas llegan desde todas las direcciones del cielo. Sus trayectorias orbitales están inclinadas en cada ángulo posible en relación con el plano planetario. Algunos descienden desde arriba del sistema solar, algunos suben desde abajo y otros se acercan desde regiones del cielo completamente diferentes. Si los astrónomos mapean los puntos más lejanos de estas órbitas cometarias, el patrón forma una distribución aproximadamente esférica que rodea al Sol en lugar de un disco plano. Este patrón revela la existencia de una enorme reserva de objetos helados ubicada mucho más allá de los planetas. La reserva debe rodear al Sol en todas las direcciones para producir cometas que lleguen desde todas las partes del cielo. También debe existir a distancias enormes para explicar los periodos orbitales extremadamente largos de estos cometas. El suministro de objetos en su interior debe ser extraordinariamente grande porque los cometas de largo periodo han continuado apareciendo a lo largo de la historia registrada, mientras que muchos son destruidos tras repetidos acercamientos al Sol. Esta conclusión se basa en la mecánica orbital y la observación directa. Los cometas mismos son reales. Sus trayectorias se miden con precisión y las matemáticas que describen sus movimientos apuntan hacia una población de origen distante. En el año 1950, el astrónomo holandés Jan Hendrik Oort estudió los datos orbitales de 19 cometas de largo periodo y descubrió un patrón importante. Cuando calculó los afelios, los puntos más alejados en sus órbitas respecto al Sol, muchos se agrupaban entre aproximadamente 20.000 y 50.000 unidades astronómicas. La agrupación sugería la existencia de una nube distante de cuerpos helados orbitando cerca de la región más externa de la influencia gravitatoria del Sol. Oort no fue el primer científico en proponer tal idea. En el año 1932, el astrónomo estonio Ernst Öpik ya había sugerido que una reserva de cometas distante podría existir en el borde del sistema solar. Oort, sin embargo, proporcionó una evidencia estadística más fuerte y conectó las trayectorias de los cometas observadas con un proceso físico capaz de perturbar estos objetos distantes y enviarlos hacia adentro hacia el Sol. Ese proceso involucra estrellas pasajeras. Las estrellas se mueven a través de la galaxia en sus propias órbitas a largo plazo. A lo largo de millones de años, algunas estrellas pasan relativamente cerca del Sol. Estos encuentros son usualmente demasiado distantes para perturbar a los planetas, pero pueden alterar ligeramente las órbitas de los cuerpos helados ubicados en el borde exterior extremo del alcance gravitatorio del Sol. Una pequeña perturbación gravitatoria puede redirigir lentamente uno de estos objetos distantes hacia adentro.
El objeto comienza entonces una larga caída hacia el sistema solar interior. Eventualmente pasa a la región de los planetas gigantes, viaja más cerca del Sol, se calienta y desarrolla la cola brillante asociada con los cometas. La órbita de tal cometa preserva información sobre su origen distante. Estas trayectorias apuntan hacia una gigantesca nube esférica que rodea al sistema solar a distancias miles de veces mayores que la órbita de Neptuno. Esta estructura se conoció más tarde como la nube de Oort, en honor a Jan Hendrik Oort. A lo largo de las décadas, observaciones adicionales y modelos mejorados continuaron fortaleciendo la evidencia que apoya la existencia de esta nube distante. Las primeras estimaciones situaban el borde exterior en algún lugar entre 50.000 y 100.000 unidades astronómicas del Sol. Estudios posteriores sugirieron posibles distancias exteriores de 150.000 o incluso 200.000 unidades astronómicas. Convertidos a años luz, estos números se vuelven aún más impactantes. 100.000 unidades astronómicas equivalen aproximadamente a 1,5 años luz. 200.000 unidades astronómicas equivalen a más de 3 años luz. La estrella conocida más cercana al Sol, Próxima Centauri, se encuentra a unos 4,25 años luz de distancia. Si la nube de Oort realmente alcanza estas distancias, entonces la influencia gravitatoria del Sol puede extenderse una fracción significativa del camino hacia la estrella más cercana. El sistema solar ocuparía, por lo tanto, una región vastamente más grande que la disposición planetaria familiar que se muestra usualmente en los diagramas educativos. La imagen común del sistema solar a menudo incluye solo los 8 planetas principales orbitando relativamente cerca del Sol. En realidad, esos planetas pueden ocupar solo la diminuta región central de una enorme estructura esférica, que se extiende a través de distancias medidas en años luz. Los planetu, sus lunas, el cinturón de asteroides, el cinturón de Kuiper e incluso la heliopausa, caben todos dentro de aproximadamente las primeras 150 unidades astronómicas desde el Sol, mientras que las posibles regiones exteriores de la nube de Oort pueden continuar por decenas de miles de unidades astronómicas más en el espacio interestelar. Muchos cometas de largo periodo viajan en trayectorias enormes que los llevan extremadamente lejos del Sol. Un gran número de estos cometas alcanzan sus puntos más distantes a distancias entre aproximadamente 20.000 y 50.000 unidades astronómicas del Sol. Otros cometas parecen provenir de distancias aún mayores, mucho más allá de ese rango. Los astrónomos que estudian estos objetos notaron algo muy importante sobre las direcciones desde las que llegan. Sus trayectorias orbitales están repartidas aleatoriamente por el cielo. No se acercan al sistema solar interior desde una dirección particular o desde una banda estrecha de espacio. En su lugar, aparecen desde todos los ángulos posibles. Este patrón es extremadamente importante porque revela información sobre la región donde estos cometas pasan la mayor parte de su existencia. Los objetos que orbitan en una estructura plana usualmente permanecen cerca del mismo plano general. Los planetas del sistema solar orbitan en una amplia región aplanada alrededor del Sol. Muchos objetos del cinturón de Kuiper y cometas de periodo corto también siguen trayectorias cercanas a este plano planetario. Los cometas de largo periodo se comportan de manera muy diferente. Sus trayectorias están inclinadas en cada ángulo imaginable. Algunos se lanzan hacia abajo hacia el Sol desde muy por encima del plano planetario. Otros suben hacia arriba desde muy por debajo de él. Muchos cruzan a través del sistema solar en ángulos pronunciados que no coinciden con los movimientos de los planetas. Los astrónomos se dieron cuenta de que esta disposición aleatoria solo podía explicarse si la propia región de origen rodeaba al Sol en todas las direcciones. Un disco plano no podría producir este patrón porque los cometas de tal estructura llegarían mayoritariamente desde el mismo plano general que los planetas.
Las observaciones muestran que esto no sucede. La única estructura que coincide con la evidencia es una gigantesca cáscara esférica de material helado que se extiende alrededor del sistema solar a distancias inmensas del Sol. La evidencia de esta región distante no proviene solo de teorías. Proviene de objetos reales que entran en el sistema solar interior y cuyos movimientos pueden medirse con gran precisión. Cada cometa de largo periodo, recién descubierto, proporciona información adicional sobre la estructura que lo envió hacia adentro. Un ejemplo famoso es el cometa Hale-Bopp, que se volvió visible en el año 1997. Creció hasta convertirse en uno de los cometas más brillantes y cuidadosamente observados del siglo XX. Los astrónomos calcularon que tarda aproximadamente 2.500 años en completar una órbita alrededor del Sol. Su punto más distante del Sol se encuentra a aproximadamente 370 unidades astronómicas. Esta distancia sitúa al Hale-Bopp más cerca de la región asociada con el disco disperso y el área de transición ligada a la nube de Hills que de la propia nube de Oort exterior lejana. Aún así, el cometa sigue demostrando el proceso general que se cree que opera en todo el sistema solar exterior. Durante miles de años, el Hale-Bopp permaneció en las regiones exteriores extremadamente frías, mucho más allá de los planetas principales. Durante ese largo periodo, preservó material congelado antiguo sobrante de la formación temprana del sistema solar. Eventualmente, fuerzas gravitatorias alteraron su movimiento y lo dirigieron hacia adentro hacia el Sol. A medida que se acercaba al sistema solar interior más cálido, la luz solar calentó su superficie helada y creó la apariencia brillante y resplandeciente que lo hizo visible desde la Tierra. Tras pasar por el sistema solar interior, el cometa comenzó su largo viaje hacia afuera, una vez más hacia la oscuridad distante. Otro ejemplo importante es el cometa Hyakutake, que pasó cerca de la Tierra durante el año 1996. Antes de entrar en el sistema solar interior, este cometa viajó hacia afuera hasta distancias estimadas entre 1.000 y 2.000 unidades astronómicas del Sol. Su período orbital antes de este encuentro probablemente duró miles o posiblemente decenas de miles de años. Estas distancias enormes sitúan su punto más lejano cerca de la región asociada con la nube de Oort interior. Cuando el Hyakutake se movió a través de la región planetaria, la gravedad de los planetas gigantes cambió su trayectoria dramáticamente. El encuentro estiró su órbita en una mucho más grande. Después de dejar el sistema solar interior, el cometa fue colocado en una nueva trayectoria, con un periodo orbital estimado en unos 70.000 años. Su punto más distante alcanza ahora aproximadamente 3.000–4.000 unidades astronómicas desde el Sol. Esto significa que el cometa pasó tramos inmensos de tiempo a la deriva a través de regiones remotas donde la luz solar es extremadamente débil. La última vez que pudo haber visitado el sistema solar interior podría haber ocurrido durante una era cuando los humanos todavía vivían en condiciones de la edad de hielo y creaban pinturas en las paredes de las cuevas. Por miles y miles de años, el cometa permaneció en la oscuridad profunda antes de que la gravedad eventualmente lo redirigiera de vuelta hacia el Sol. Algunos cometas de largo periodo poseen órbitas aún más enormes. Ciertos objetos requieren cientos de miles o incluso millones de años para completar un solo viaje alrededor del Sol. Estos cometas viajan hacia afuera, hasta distancias de decenas de miles de unidades astronómicas en lo profundo de la nube de Oort exterior. Se consideran algunas de las piezas de evidencia más claras de la existencia de esta vasta región distante. Cada uno de estos cometas transporta material congelado antiguo que ha permanecido mayormente inalterado
desde el nacimiento del sistema solar hace miles de millones de años. Su composición química preserva información sobre la nube original de gas y polvo de la que se formaron los planetas. Al estudiar los gases, el hielo y el polvo liberados por estos cometas, los astrónomos pueden investigar las condiciones que existían durante las etapas más tempranas de la historia del sistema solar. Sus trayectorias también proporcionan evidencia crítica. Debido a que estos cometas llegan desde todas las direcciones del cielo, apoyan fuertemente la idea de que su región de origen forma una esfera gigantesca que rodea al Sol. Un ejemplo más reciente es el cometa C/2025 R3, Pan-STARRS, descubierto durante septiembre del año 2025 y confirmado más tarde por el Centro de Planetas Menores. Los astrónomos lo identificaron como un cometa de largo periodo que viaja en una órbita muy inclinada, muy por encima del plano planetario. Este tipo de trayectoria coincide con el patrón esperado para objetos originarios de la nube de Oort. El cometa alcanzó su punto más cercano al Sol durante abril del año 2026, a una distancia de aproximadamente 47 millones de millas. Los astrónomos aún no están seguros del tamaño total de su órbita, porque las observaciones cubren actualmente solo una pequeña sección de su trayectoria total. Aún así, las estimaciones sugieren que su periodo orbital puede durar miles de años. Objetos tales como el C/2025 R3 continúan llegando regularmente desde el distante sistema solar exterior. Cada nuevo descubrimiento proporciona evidencia adicional de que la reserva lejana de cuerpos helados todavía existe y permanece activa. Estos cometas son redirigidos gradualmente hacia adentro a través de la influencia de las mareas galácticas, encuentros con estrellas pasajeras y otras perturbaciones gravitatorias que actúan sobre inmensos lapsos de tiempo. Los cometas no son la única evidencia que apoya la existencia de la nube de Oort. Los astrónomos también han descubierto objetos distantes que nunca se acercan al sistema solar interior, pero cuyas extrañas órbitas sugieren fuertemente la presencia de una estructura exterior masiva que rodea al Sol. El más famoso de estos objetos es Sedna, descubierto durante el año 2003 por Mike Brown, Chad Trujillo y David Rabinovich. Sedna sigue una de las órbitas más inusuales y alargadas conocidas en cualquier parte del sistema solar. Su mayor acercamiento al Sol ocurre a aproximadamente 76 unidades astronómicas. Esta distancia ya está mucho más allá de la órbita de Neptuno y muy fuera de la región principal, donde los planetas gigantes ejercen un fuerte control gravitatorio. Su punto más distante se estira hasta aproximadamente 937 unidades astronómicas del Sol. Sedna requiere aproximadamente 11.400 años para completar una sola órbita. Ocupa una región distante que no encaja perfectamente en las categorías del cinturón de Kuiper, el disco disperso o la clásica nube de Oort exterior. Se encuentra demasiado lejos para ser explicada fácilmente por la influencia gravitatoria ordinaria de Neptuno, pero permanece mucho más cerca que las distancias enormes asociadas con la nube de Oort más externa. Debido a esto, los astrónomos creen que Sedna preserva evidencia de los eventos que moldearon el sistema solar exterior temprano y contribuyeron a la formación de la propia nube de Oort. Una explicación propuesta sugiere que una estrella pasajera se movió cerca del Sol hace mucho tiempo, mientras el Sol era todavía parte de un cúmulo de nacimiento estelar abarrotado. La gravedad de esta estrella cercana pudo haber empujado a Sedna a su órbita actual hace miles de millones de años. Otra posibilidad involucra la lenta influencia gravitatoria de la propia galaxia Vía Láctea. Las mareas galácticas pudieron haber elevado gradualmente la distancia del mayor acercamiento de Sedna durante las etapas tempranas de la formación de la nube de Oort, dejando al objeto varado en su trayectoria alargada actual. Una tercera idea propone que un planeta masivo no descubierto
ubicado mucho más allá de Neptuno, pudo haber alterado la órbita de Sedna. Esta posibilidad sigue siendo incierta y controvertida porque ningún planeta de ese tipo ha sido observado directamente todavía. Cualquiera que sea el proceso que creó la órbita de Sedna, el objeto parece existir dentro de una zona de transición que une la región planetaria conocida del Sistema Solar con la nube de Oort interior. Representa evidencia física conectada a los procesos antiguos que moldearon la nube distante de cuerpos helados que rodea al Sol. Otros objetos distantes con órbitas inusuales similares también han sido descubiertos, lo que sugiere que Sedna puede ser parte de una población oculta mucho más grande en el lejano Sistema Solar exterior. Otro objeto distante, llamado 2012 BP 113, viaja a lo largo de una órbita desprendida que es muy similar a la trayectoria seguida por Sedna. Su distancia más cercana al Sol se estima en unas 80 unidades astronómicas. Su viaje alrededor del Sol es extremadamente largo y se cree que tarda más de 4.000 años en completar una sola órbita. Objetos como este continúan siendo descubiertos en las regiones exteriores distantes del Sistema Solar. Cada nuevo descubrimiento añade más evidencia de que no hay un límite repentino que separe el cinturón de Kuiper de las regiones más distantes más allá de él. En su lugar, los astrónomos ven ahora signos de una disposición amplia y continua de cuerpos helados que se extiende hacia afuera, desde el cinturón de Kuiper hacia la nube de Hills y luego más lejos hacia la nube de Oort exterior, a distancias enormes del Sol. Estos objetos transneptunianos desprendidos no son considerados usualmente parte de la nube de Oort en la definición tradicional. Permanecen demasiado cerca del Sol para que la influencia gravitatoria de la galaxia Vía Láctea domine completamente las formas de sus órbitas. Aún así, parecen formar la porción interior de la misma población extendida de objetos helados. Son los miembros visibles más cercanos de una estructura que continúa hacia afuera a través de decenas de miles de unidades astronómicas. Su existencia sugiere que las regiones distantes que rodean al Sistema Solar no están vacías, sino llenas de innumerables cuerpos helados esparcidos por un volumen enorme de espacio. Sedna representa solo la porción visible más cercana de esta vasta estructura. La mayor parte de la población permanece mucho más allá de los límites de las observaciones actuales. La abrumadora mayoría de estos objetos son tan distantes, tan oscuros y tan pequeños que los telescopios modernos no pueden detectarlos directamente. Los astrónomos solo pueden inferir su existencia a partir de los cometas y cuerpos distantes que ocasionalmente viajan hacia adentro, hacia el Sol. La explicación que mejor justifica cómo todo este material alcanzó tales ubicaciones distantes ha sido refinada gradualmente a lo largo de muchas décadas. Está estrechamente conectada con una teoría importante de la evolución del Sistema Solar conocida como el modelo de Niza. Este modelo toma su nombre de la ciudad de Niza en Francia, donde la teoría fue desarrollada originalmente por astrónomos que estudiaban la evolución temprana del Sistema Solar exterior. De acuerdo con el modelo de Niza, los planetas gigantes no siempre ocuparon sus posiciones actuales. Durante la historia temprana del Sistema Solar, dentro de los primeros cientos de millones de años después de que el Sol se formara, los planetas gigantes orbitaban mucho más cerca unos de otros, y mucho más cerca del Sol que hoy en día. Más allá de estos planetas existía un disco masivo lleno de planetesimales helados. Estos planetesimales eran pequeños bloques de construcción tempranos de planetas hechos mayormente de hielo, roca y gases congelados. La masa total de este disco pudo haber igualado aproximadamente de 35 a 50 veces la masa de la Tierra. En alguna etapa durante esta era temprana, Júpiter y Saturno cruzaron una resonancia orbital mutua. Esto significa que sus movimientos orbitales alcanzaron una relación gravitatoria
que desestabilizó el sistema solar exterior. El resultado fue un reordenamiento a gran escala de las órbitas planetarias. Urano y Neptuno fueron empujados hacia afuera, hacia el denso disco de planetesimales. A medida que estos planetas se movían hacia afuera, su gravedad perturbó a números enormes de cuerpos helados. Muchos planetesimales fueron lanzados hacia adentro, hacia el sistema solar interior. Algunos científicos creen que este evento puede estar conectado con el periodo conocido como el Gran Bombardeo Tardío, cuando los planetas interiores experimentaron impactos intensos de asteroides y cometas. Otros planetesimales fueron dispersados hacia afuera en órbitas extremadamente estiradas que los llevaron a miles o incluso decenas de miles de unidades astronómicas lejos del Sol. Un número muy grande de estos objetos dispersados hacia afuera ganaron suficiente velocidad para escapar del Sol completamente y se perdieron en el espacio interestelar para siempre. Sin embargo, una fracción más pequeña permaneció ligada gravitatoriamente al Sol. Durante periodos de tiempo extremadamente largos, los efectos gravitatorios de la galaxia Vía Láctea y el cúmulo de nacimiento original del Sol alteraron gradualmente sus órbitas. Sus trayectorias orbitales se volvieron más aleatorias y más uniformemente distribuidas en todas las direcciones alrededor del Sol. Estos cuerpos helados supervivientes formaron eventualmente lo que ahora se conoce como la nube de Oort. El modelo de Niza ayuda a explicar varias características importantes de la nube de Oort. Explica por qué gran parte del material dentro de la nube se formó originalmente en la región ocupada por los planetas gigantes. Explica cómo este material fue dispersado a distancias extraordinarias desde el Sol. También explica por qué la masa total de la nube de Oort parece relativamente pequeña, comparada con el disco de planetesimales original del cual se formó. La mayor parte del material original en ese disco nunca llegó a formar parte de la nube de Oort. Grandes cantidades fueron absorbidas por los planetas en crecimiento. Cantidades enormes fueron completamente expulsadas del sistema solar y perdidas en el espacio interestelar. Otro material fue gradualmente despedazado a través de incontables colisiones entre cuerpos helados. Los astrónomos estiman que solo un porcentaje muy pequeño, quizás de alrededor del 1% a varios por ciento del disco original, terminó atrapado dentro de la nube de Oort. Incluso esta pequeña fracción fue suficiente para crear una población que contiene billones de objetos helados repartidos a través de distancias inmensas. Un misterio adicional involucra la supervivencia a largo plazo de los cometas de largo periodo. Estos cometas son cuerpos extremadamente frágiles, hechos mayormente de hielo y polvo. Cada vez que uno se acerca al Sol, el calentamiento solar causa que parte de su material congelado se vaporice en gas. Este gas y polvo que escapa forma la coma brillante y la cola que hacen a los cometas visibles desde la Tierra. Durante cada paso cerca del Sol, parte de la masa del cometa se pierde permanentemente. Después de repetidos viajes a través del sistema solar interior, un cometa típico pierde gradualmente tanto material que eventualmente se rompe o se vuelve inactivo. Esto significa que los cometas de largo periodo no pueden sobrevivir para siempre una vez que comienzan a hacer viajes repetidos cerca del Sol. Sin embargo, nuevos cometas de largo periodo continúan apareciendo una y otra vez. Siglo tras siglo, los astrónomos observan nuevos cometas llegando en trayectorias que indican que están entrando en el sistema solar interior por primera vez. Esta aparición continua de nuevos cometas requiere la existencia de una reserva distante que suministre reemplazos. Sin tal reserva, la población de cometas de largo periodo habría desaparecido hace miles de millones de años. El sistema solar en sí tiene unos 4.500 millones de años. Cualquier grupo de cometas que no fuera constantemente repuesto habría sido eventualmente destruido a través del calentamiento solar, perturbaciones gravitatorias,
colisiones o expulsión del sistema solar. La llegada continuada de cometas de largo periodo frescos demuestra que una población enorme de cuerpos helados todavía existe lejos del Sol. Ocasionalmente, algunos de estos objetos distantes son perturbados y redirigidos hacia adentro, hacia la región planetaria del sistema solar. Los científicos entienden ahora las fuerzas principales responsables de cambiar estas órbitas distantes, y estas fuerzas se originan mucho más allá de los planetas mismos. Un mecanismo importante involucra las perturbaciones estelares. El Sol viaja alrededor del centro de la Vía Láctea, junto con cientos de miles de millones de otras estrellas. A lo largo de millones de años, algunas estrellas pasan relativamente cerca del sistema solar. Una estrella que pase cerca del Sol tendría poco efecto sobre los planetas o sobre objetos cerca de Neptuno, porque la gravedad del Sol controla fuertemente esas regiones. Sin embargo, las condiciones son muy diferentes en la lejana nube de Oort exterior, donde los objetos están solo débilmente sujetos por la gravedad del Sol. Cuando una estrella pasa a aproximadamente 1 o 2 años luz del sistema solar, su tirón gravitatorio puede perturbar ligeramente las órbitas de los objetos distantes de la nube de Oort. Estas pequeñas perturbaciones pueden alterar gradualmente las trayectorias de los cometas y redirigir a algunos de ellos hacia adentro, hacia el Sol, a lo largo de órbitas extremadamente alargadas. Durante miles de millones de años, incontables estrellas pasajeras han perturbado repetidamente la nube de Oort exterior y han enviado cometas continuamente hacia el sistema solar interior. Otra influencia mayor es la marea galáctica. El Sol existe dentro del disco de la galaxia Vía Láctea y está rodeado por el tirón gravitatorio combinado de números enormes de estrellas, nubes gigantes de gas y polvo y un vasto halo de materia oscura. Juntos, toda esta masa produce un campo gravitatorio a gran escala que afecta a todo lo que orbita al Sol. Los efectos de esta fuerza de marea galáctica se vuelven importantes solo a distancias muy grandes, donde la gravedad del Sol se vuelve mucho más débil. Para objetos ubicados en la nube de Oort exterior, la marea galáctica puede alterar lentamente las propiedades orbitales a lo largo de millones de años. Puede inclinar los planos orbitales hacia nuevas orientaciones, aumentar o disminuir el estiramiento de las órbitas y cambiar las distancias del perihelio, que son los puntos de mayor acercamiento al Sol durante una órbita. Durante los tramos inmensos de tiempo que moldearon las regiones distantes que rodean al Sol, la influencia gravitatoria de la Vía Láctea alteró lentamente las trayectorias de los objetos helados ubicados mucho más allá de los planetas. Cuando esta influencia galáctica reduce la distancia del perihelio de un objeto en la nube de Oort, lo suficiente como para que comience a pasar más cerca de la región ocupada por los planetas gigantes, el objeto puede entrar en el sistema solar interior como un nuevo cometa de largo periodo. Estos cometas pueden pasar millones de años en la oscuridad exterior antes de finalmente comenzar un viaje hacia Xolol, hacia Melquiemoniol. A lo largo de muchas décadas, los astrónomos descubrieron que este proceso no está controlado por una sola fuerza actuando sola. El tirón gravitatorio producido por la galaxia, conocido como la marea galáctica, trabaja en conjunto con los efectos causados por las estrellas que pasan cerca del sistema solar. Astrónomos tales como Hans Riemann y Mark Fouchard, junto con otros investigadores, ayudaron a explicar cómo operan estos efectos juntos durante periodos de tiempo extremadamente largos. La marea galáctica cambia lentamente las órbitas de los cuerpos helados distantes a lo largo de edades vastas. Estos cambios suceden gradual y continuamente. Las estrellas pasajeras introducen perturbaciones gravitatorias adicionales que ocurren de manera más repentina y menos predecible. Cuando las estrellas se mueven relativamente cerca del sistema solar, su gravedad altera ligeramente los movimientos de algunos objetos de la nube de Oort, a veces ayudando a moverlos hacia órbitas que los acercan al Sol. La marea galáctica y estas perturbaciones estelares refuerzan los efectos mutuos.
juntas mantienen un suministro continuo de cometas de largo periodo entrando en el sistema solar interior. Esto ayuda a explicar por qué los cometas continúan apareciendo durante largos lapsos de tiempo, en lugar de llegar solo durante estallidos raros, separados por largos periodos de inactividad. La nube distante de objetos helados continúa suministrando nuevos cometas poco a poco a medida que pasa el tiempo. Los astrónomos identificaron más tarde otro proceso importante que contribuye a este movimiento continuo de cuerpos helados. En el año 2009, los astrónomos Nathan Kaib, Ashi Kakisha y Thomas Quinn utilizaron simulaciones por computadora detalladas para estudiar cómo objetos de la parte interior de la nube de Oort, a menudo llamada nube de Hills, pueden alcanzar eventualmente el sistema solar interior a través de una ruta diferente. Los objetos en la nube de Hills permanecen más estrechamente conectados al Sol a través de la gravedad que los objetos ubicados en la nube de Oort exterior. Debido a esto, la marea galáctica y las estrellas pasajeras solas usualmente no pueden moverlos directamente al sistema solar interior. En su lugar, ocurre otra secuencia de eventos. Algunos de estos cuerpos helados experimentan encuentros gravitatorios con los planetas gigantes. Estas interacciones pueden empujarlos hacia afuera, hacia la nube de Oort exterior más distante. Una vez que se mueven más lejos del Sol, las influencias gravitatorias externas como la marea galáctica y las estrellas cercanas pueden alterar más fácilmente sus trayectorias. Eventualmente, algunos de estos objetos son redirigidos de vuelta hacia adentro, hacia el Sol. Cuando aparecen en el sistema solar interior, pueden parecer haberse originado en la nube de Oort exterior, aunque en realidad comenzaron mucho más cerca del Sol dentro de la región de la nube de Hills. Esto significa que la nube interior suministra silenciosamente material adicional a la nube exterior, mientras que la nube exterior continúa suministrando cometas de largo periodo al sistema solar interior. Toda la nube de Oort, por lo tanto, cambia con el tiempo a través de interacciones gravitatorias continuas y evolución orbital. Para entender cómo se formó esta enorme colección de cuerpos helados en primer lugar, los astrónomos estudian el periodo más temprano de la historia del sistema solar, hace unos 4.500 millones de años. Durante esa era antigua, el Sol joven estaba rodeado por un vasto disco giratorio hecho de gas, polvo, hielo y pequeñas partículas sólidas. Esta estructura se conoce como el disco protoplanetario. Dentro de este disco, pequeñas partículas colisionaron repetidamente unas con otras. Algunas colisiones causaron que las partículas se pegaran, produciendo gradualmente cuerpos cada vez más grandes. Con el tiempo, estos objetos en crecimiento se volvieron lo suficientemente masivos como para formar los núcleos de los planetas gigantes, incluyendo Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sin embargo, el disco protoplanetario contenía mucho más material del que los planetas podían reunir en sí mismos. Números enormes de cuerpos helados más pequeños se quedaron atrás. Estos objetos sobrantes se conocen como planetesimales. Sus números probablemente alcanzaron los billones. A medida que los planetas gigantes continuaron creciendo y moviéndose a través del disco, su influencia gravitatoria perturbó los movimientos de estos planetesimales. Los planetas dispersaron los cuerpos helados más pequeños en muchas direcciones. Júpiter, debido a su masa muy grande, desempeñó un papel especialmente poderoso en este proceso. Su gravedad podía lanzar planetesimales hacia adentro, hacia el Sol, o hacia afuera, hacia los bordes distantes del sistema solar, con una velocidad tremenda. Algunos planetesimales ganaron suficiente velocidad para escapar de la gravedad del Sol completamente. Estos objetos fueron expulsados permanentemente al espacio interestelar, donde derivaron entre las estrellas. Otros planetesimales fueron empujados hacia órbitas extremadamente estiradas que los llevaron a distancias enormes del Sol sin permitirles escapar por completo. Estos objetos permanecieron conectados gravitatoriamente al Sol
mientras viajaban miles o decenas de miles de unidades astronómicas de distancia. Muchas de estas órbitas requerían millones de años para completar una sola revolución alrededor del Sol. A medida que estos cuerpos helados dispersos se movían más hacia el espacio distante, la marea galáctica y la gravedad de las estrellas cercanas en el cúmulo de nacimiento original del Sol comenzaron a cambiar sus órbitas. La marea galáctica aumentó lentamente sus distancias del perihelio, alejando sus mayores acercamientos al Sol de la región ocupada por los planetas gigantes. Esto se volvió muy importante porque evitó que los planetas gigantes dispersaran repetidamente los mismos objetos de nuevo. A lo largo de cientos de millones de años, estos efectos gravitatorios separaron gradualmente a muchos cuerpos helados de la región planetaria por completo. Sus órbitas se estabilizaron a distancias enormes del Sol. Estos objetos atrapados formaron lo que los astrónomos ahora llaman la nube de Oort. Los modelos de formación modernos, creados a través de simulaciones por computadora cada vez más avanzadas, explican muchas características importantes de esta nube distante. Explican por qué la nube de Oort exterior tiene una estructura aproximadamente esférica. Durante periodos de tiempo extremadamente largos, la marea galáctica cambia las inclinaciones orbitales en muchas direcciones diferentes, esparciendo gradualmente los objetos a través de una amplia cáscara que rodea al sistema solar. Estos modelos también explican por qué la nube interior tiene una estructura más aplanada. En regiones más cercanas al Sol, los efectos de la marea galáctica son más débiles, y no ha habido tiempo suficiente para que las direcciones orbitales se vuelvan completamente aleatorias. Los modelos también explican la cantidad total de material que permanece hoy en la nube. La mayoría de los planetesimales dispersos fueron expulsados completamente del sistema solar hace mucho tiempo, mientras que solo una fracción más pequeña permaneció ligada gravitatoriamente al Sol dentro de la nube distante. La llegada continua de cometas de largo periodo también puede explicarse a través de esta imagen. La nube de Oort todavía contiene suficientes cuerpos helados para seguir suministrando cometas durante toda la vida del sistema solar. Estudios científicos recientes han refinado este entendimiento aún más. En el año 2025, un artículo de investigación publicado en Astronomy and Astrophysics por Simon Porteous, Zwart y sus colegas, examinó cómo la masa actual de la nube de Oort puede estar conectada con las condiciones que existían durante la historia más temprana del Sol. Sus cálculos sugirieron que la nube de Oort probablemente contiene una masa total de entre aproximadamente 2/10 de la masa de la Tierra y unas 2 masas terrestres. Su modelo también indicó que esta cantidad de material es más consistente con un escenario en el que el Sol dejó su cúmulo de nacimiento original dentro de aproximadamente 20 millones de años después de que se formaran los planetas gigantes. Esta investigación ayuda a los astrónomos a establecer límites sobre el entorno en el que nació el Sol y conecta la estructura actual de la nube de Oort con eventos que ocurrieron durante las etapas más tempranas de la formación del sistema solar. Descubrimientos más recientes han continuado añadiendo nuevos detalles a esta imagen desde direcciones que los astrónomos no esperaban originalmente. En septiembre de 2024, los curadores del planetario Hayden estaban preparando una nueva presentación llamada Encuentros en la Vía Láctea. La presentación incluía un modelo visual detallado de las regiones exteriores del sistema solar. Este modelo fue construido utilizando datos de simulación proporcionados por David Nesborny, un científico planetario que trabaja en el Instituto de Investigación del Suroeste. Él había pasado muchos años creando modelos por computadora de cómo se formó la nube de Oort y cómo cambia con el tiempo. Durante la preparación, el equipo proyectó la simulación sobre la cúpula del planetario. Mientras observaba la región interior de la nube de Oort en la proyección,
la astrofísica Jackie Fagerty observó una estructura inesperada en los datos. La visualización mostraba un patrón en forma de estructura espiral con dos extensiones curvas principales que se extendían hacia afuera a través de la región interior de la nube. Al principio, David Nesborny consideró la posibilidad de que el patrón proviniera de un error en el proceso de visualización o del software utilizado para visualizar la simulación. Luego, revisó de nuevo los resultados originales de la simulación utilizando los datos brutos. La misma estructura espiral apareció en el conjunto de datos original sin ningún cambio por parte de las herramientas de visualización. Él no había examinado previamente los datos utilizando un análisis de coordenadas cartesianas tridimensionales completo en la misma forma utilizada por el sistema del planetario, lo que significaba que la estructura no había sido visible en sus métodos de revisión anteriores. Para investigar más a fondo, utilizó el sistema de supercomputación de la NASA, conocido como la supercomputadora Pléyades, para realizar simulaciones adicionales. Estas nuevas ejecuciones incluyeron diferentes condiciones iniciales, diferentes modelos de movimientos estelares pasados cerca del sistema solar y diferentes configuraciones de parámetros para el entorno temprano del sistema solar. A través de todas estas simulaciones, la misma estructura espiral apareció de nuevo en la región interior de la nube de Oort. La estructura repetida se extendía a través de una región que medía aproximadamente 15.000 unidades astronómicas en su tramo total. Aparecía orientada en una dirección casi perpendicular al plano general de la galaxia. La región interior de la nube de Oort, involucrada en esta estructura, se encuentra a distancias del Sol que van desde aproximadamente 1.000 unidades astronómicas hasta unas 10.000 unidades astronómicas. Los procesos físicos involucrados incluyen la influencia gravitatoria del Sol y los efectos gravitatorios producidos por la distribución de masa general de la Vía Láctea, que afecta a los objetos distantes en el sistema solar exterior. Esta influencia cambia gradualmente la orientación de las órbitas y altera sus formas durante largos periodos de tiempo. Los cambios orbitales dependen de los valores específicos del movimiento de cada objeto, incluyendo la distancia al Sol y la inclinación orbital. Esto produce diferentes ritmos de cambio orbital entre diferentes objetos en la región, lo que conduce al desarrollo de una disposición estructurada durante largos periodos de tiempo. La evolución de estas propiedades orbitales a lo largo de miles de millones de años resulta en una distribución estable en forma de espiral en el espacio físico dentro de la nube de Oort interior. Esta estructura se forma temprano en la historia del sistema solar, dentro de los primeros cientos de millones de años después de su formación, y permanece presente a través de las etapas posteriores de la evolución del sistema solar. Incluso cuando estrellas cercanas pasan a través de las regiones exteriores del sistema solar y perturban objetos más distantes, la región interior mantiene su disposición general debido a una unión gravitatoria más fuerte con el Sol. Los hallazgos fueron compartidos más tarde, en febrero de 2025, a través del servidor de preimpresión ArcGIS, y también fueron enviados para su publicación en Astrophysical Journal, donde se encuentran actualmente bajo revisión. El resultado no ha sido confirmado aún mediante medición observacional directa. La observación directa de la estructura requeriría localizar y mapear cientos de objetos individuales en la nube de Oort y determinar sus posiciones en el espacio tridimensional. Este nivel de recopilación de datos no está disponible todavía con los sistemas observacionales actuales. Se espera que el observatorio Vera C. Rubin, que ha comenzado a operar recientemente en Chile, como parte de un programa de sondeo de cielo amplio, identifique algunos objetos en el sistema solar exterior a través de imágenes repetidas del cielo. Pero el número de detecciones esperado actualmente sigue siendo limitado. Se requeriría un número mucho mayor de objetos identificados para reconstruir la disposición espacial completa de la estructura. Durante muchos años, la nube de Oort interior fue descrita como una región que contiene cuerpos helados distribuidos sin una fuerte organización interna.
Los nuevos resultados de la simulación indican que la región contiene una estructura espacial organizada, influenciada no solo por la gravedad del Sol y los planetas, sino también por efectos gravitatorios originados en la galaxia como un todo. El campo gravitatorio de la galaxia afecta el movimiento de los objetos distantes del sistema solar de una manera que se vuelve visible en patrones orbitales a largo plazo dentro de la región de la nube de Oort interior. La misma región del espacio también muestra cambios continuos en escalas de tiempo largas. La influencia gravitatoria de la galaxia modifica gradualmente las orientaciones orbitales. Las estrellas pasajeras contribuyen con cambios adicionales en las trayectorias orbitales. Los planetas gigantes en el sistema solar también afectan la distribución de material al mover objetos hacia diferentes regiones orbitales. Los objetos pueden moverse entre diferentes partes de la nube de Oort durante largos periodos de tiempo, y algunos son redirigidos hacia el sistema solar interior, donde se convierten en cometas antes de dejar la región de nuevo tras pasar cerca del Sol. La estructura general de la nube de Oort no es, por tanto, fija en un solo estado inalterable. Evoluciona continuamente bajo la influencia de múltiples efectos gravitatorios que actúan durante periodos de tiempo muy largos. La región interior permanece organizada en una forma estable mientras sigue participando en el movimiento continuo y la redistribución de objetos a través de diferentes trayectorias orbitales. El número de objetos en la nube de Oort es extremadamente grande, pero están distribuidos a través de un volumen de espacio enorme. Se estima que la región exterior contiene alrededor de 1 billón de objetos repartidos por una cáscara esférica ancha que se extiende desde unas 20.000 unidades astronómicas hasta unas 100.000 unidades astronómicas del Sol. Debido a esta amplia distribución, el espaciado entre los objetos individuales sigue siendo extremadamente grande, y cada objeto ocupa una región de espacio con muy pocos vecinos cercanos. Un observador situado en un cuerpo en esta región no tendría objetos cercanos a poca distancia en la mayoría de las direcciones, y el espacio circundante contendría muy pocos cuerpos detectables en cualquier momento dado. La nube de Oort contiene un número tan pequeño de objetos en cualquier volumen, dado que las colisiones entre ellos casi nunca ocurren. En la región más cercana al Sol, los cuerpos pequeños a menudo chocan entre sí. Los asteroides pueden estrellarse y fragmentarse, y los tirones gravitatorios entre objetos alteran regularmente sus trayectorias durante largos periodos de tiempo medidos en millones de años. En la nube de Oort, el espaciado entre objetos es tan extremo que dos cuerpos separados pueden moverse a través de sus órbitas durante toda la edad del sistema solar, que es de unos 4.500 millones de años, sin acercarse nunca a otro objeto lo suficiente para que ocurra cualquier efecto gravitatorio notable. Cada objeto se mueve por el espacio solo, manteniendo su estado a largo plazo con muy poco cambio porque hay tanto espacio vacío entre un objeto y el siguiente. La región puede entenderse como contenedora de una separación enorme entre cada cuerpo individual, con distancias tan grandes que cada objeto está aislado de todos los demás por vastos tramos de espacio casi vacío. Este espaciado extremo es una de las razones principales por las que la nube de Oort nunca ha sido vista directamente. Los objetos que se cree que existen allí son generalmente pequeños, a menudo de solo unas pocas millas de ancho, y son muy oscuros porque reflejan extremadamente poca luz solar. Los huecos entre ellos son tan grandes que incluso los telescopios potentes no pueden separar un objeto de otro de una manera que permita una detección clara. La dificultad no es solo que los objetos sean tenues, sino que están distribuidos a través de un volumen de espacio tan grande que los puntos individuales de luz se vuelven imposibles de distinguir. Se piensa que la población total está tan ampliamente repartida que la obtención de imágenes directas
no es posible con los métodos de observación actuales. Aunque puede haber billones de objetos en total, están dispersos a través de una región de espacio que es vastamente más grande que la región planetaria, lo que los hace efectivamente invisibles como grupo. El desafío no es simplemente la oscuridad, sino la forma en que la materia está extendida por un espacio tan grande que la detección se vuelve impráctica. A pesar de la falta de observación directa, múltiples líneas de evidencia independientes apoyan la existencia de esta región distante. Las órbitas de los cometas de largo periodo muestran patrones que indican que se originan en una reserva de objetos lejana y aproximadamente esférica. La forma en que estos cometas son influenciados cuando entran en el sistema solar interior coincide con lo que se esperaría si estuvieran siendo perturbados desde una nube distante por la influencia gravitatoria de estrellas pasajeras y el campo gravitatorio general de la galaxia. Los modelos de cómo se formó el sistema solar también muestran que las interacciones gravitatorias tempranas con los planetas gigantes habrían lanzado muchos cuerpos pequeños hacia afuera a órbitas distantes, creando una gran reserva exterior. Las estimaciones de la masa total de esta región distante son consistentes con la eficiencia con la que se espera que los planetas expulsen material durante las etapas tempranas de la formación planetaria. Las simulaciones por computadora, que utilizan cálculos de alta potencia, ahora también muestran patrones de distribución que coinciden con las expectativas teóricas sobre cómo tales poblaciones distantes serían moldeadas durante largos periodos de tiempo bajo influencias galácticas. Cada una de estas líneas de evidencia por sí sola no proporciona una confirmación directa, pero juntas forman un marco consistente que apoya la misma conclusión. El resultado es que la nube de Oort es tratada en la ciencia planetaria como una estructura real cuya existencia está fuertemente apoyada por evidencia física, aunque no haya sido fotografiada directamente. Se describe como una hipótesis en el sentido estricto porque no ha sido observada directamente, pero no se considera como una suposición casual porque se deduce lógicamente de múltiples procesos físicos bien establecidos que involucran cometas, formación planetaria y dinámica galáctica. La atención se desplaza entonces a la escala de esta región, que se extiende a distancias que son difíciles de expresar en términos cotidianos. Se piensa que el límite exterior llega tan lejos como 100.000 unidades astronómicas del Sol. Una sola unidad astronómica es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Sin embargo, incluso cuando se utiliza esta unidad, la escala completa de la nube de Oort sigue siendo difícil de interpretar de una manera directa. El valor numérico puede leerse y entenderse como una declaración, pero la mente no lo traduce fácilmente a un sentido físico del espacio. La percepción humana está adaptada a distancias medidas en viajes cotidianos y escalas planetarias cortas. Puede manejar distancias a pie, distancias regionales e incluso distancias continentales con algún esfuerzo. Pero cuando los valores crecen mucho más allá de esos rangos, especialmente hacia miles de millones o billones de millas, la capacidad de formar una imagen interna clara se debilita. En lugar de formar un entendimiento espacial preciso, el cerebro a menudo reemplaza el concepto con una impresión general que carece de detalle. Las grandes distancias astronómicas a menudo se reducen a una idea vaga de remoticidad extrema, sin un sentido estructurado de la escala. Las distancias asociadas con el sistema solar exterior van mucho más allá de los rangos que la experiencia humana puede procesar naturalmente. Como resultado, incluso cuando los números se declaran claramente, el significado real de esas distancias no forma una imagen mental completa. La distancia entre la Tierra y el Sol se llama una unidad astronómica, que son unos 93 millones de millas. La luz viaja a través de esta distancia en unos 8 minutos y 20 segundos.
Si un vehículo pudiera moverse continuamente a una velocidad de 60 millas por hora sin detenerse, el viaje tardaría unos 177 años. Esta distancia se utiliza como una unidad básica para medir distancias espaciales. Neptuno, el planeta conocido más lejano del Sol, orbita a unas 30 unidades astronómicas. La luz solar tarda alrededor de 4 horas y 10 minutos en llegar a Neptuno. A la misma velocidad constante de 60 millas por hora, viajar a Neptuno llevaría aproximadamente 5.300 años. Esta distancia marca la región exterior del sistema planetario. Más allá de Neptuno, el cinturón de Kuiper se extiende hacia afuera, hasta unas 50 unidades astronómicas del Sol. Pasada esta región, la heliopausa se encuentra a unas 120 unidades astronómicas, donde el viento solar se debilita y se encuentra con el espacio interestelar. Estas distancias se consideran a menudo los límites exteriores del sistema planetario principal. Más allá de estas regiones, el espacio continúa hacia una estructura mucho más grande. Se cree que el límite interior de la nube de Hills, que forma parte de la nube de Oort, comienza a unas 2.000 o 5.000 unidades astronómicas del Sol. Usando el valor más bajo de 2.000 unidades astronómicas, esta distancia es ya unas 67 veces más lejana que la órbita de Neptuno. Es igual a aproximadamente 186.000 millones de millas. La luz tarda unos 11 días y medio en llegar ya a esta distancia. A una velocidad constante de 60 millas por hora, el viaje tardaría unos 354.000 años. Esta es solo la región inicial de la nube de Oort. Se piensa que la nube de Hills se extiende hacia afuera hasta unas 20.000 unidades astronómicas. A esta distancia, la luz solar tarda alrededor de 4 meses en llegar. Esta región está unas 667 veces más lejos del Sol que Neptuno. La influencia gravitatoria del Sol está todavía presente, pero es mucho más débil que en el sistema interior. Desde esta distancia, el Sol aparecería como un punto brillante en el cielo, de apariencia similar a otras estrellas. Aunque un objeto aquí todavía seguiría una órbita alrededor del Sol, esa órbita sería extremadamente grande y tardaría un tiempo muy largo en completarse. Más allá de esta región se encuentra la nube de Oort exterior, que se cree que comienza después de la nube de Hills y se extiende hasta al menos 50.000 unidades astronómicas. A esta distancia, la luz solar tarda unos 9 meses y medio en llegar. Esto es aproximadamente 4/5 partes de un año luz desde el Sol. El Sol aparece como un solo punto brillante entre muchas estrellas. No mostraría un disco visible y no proporcionaría calor o luz notables a sus alrededores. A esta distancia, los objetos todavía se consideran bajo la influencia gravitatoria del Sol y aún siguen órbitas alrededor de él. Pero esas órbitas son extremadamente lentas y tardan millones de años en completarse. La presencia del Sol sigue siendo detectable solo como un punto brillante de luz entre muchos otros en el cielo. El límite exterior de la nube de Oort se estima a menudo en unas 100.000 unidades astronómicas. A esta distancia, un objeto está a aproximadamente 1,5 años luz del Sol. La luz solar tarda alrededor de 1 año y medio en llegar a esta región. El Sol todavía aparece brillante en el cielo, con un brillo similar al de Sirio visto desde la Tierra. Sin embargo, no proporciona calor ni iluminación significativos al espacio circundante. En esta etapa, el Sol es todavía visible, pero funciona solo como una estrella distante entre muchas otras. Ya no tiene las características asociadas con una fuente cercana de luz o calor. Próxima Centauri, la estrella conocida más cercana más allá del Sol, está a unos 4 1/4 años luz de distancia.
Si el borde exterior de la nube de Oort está a 1,5 años luz de distancia, entonces la influencia gravitatoria del Sol se extiende sobre una fracción significativa de la distancia a la estrella más cercana. Algunas estimaciones sitúan el límite exterior de la nube de Oort a 2 o incluso 3 años luz, lo que la situaría aún más cerca de la mitad del camino a Próxima Centauri. Esto significa que una gran región entre el Sol y las estrellas cercanas puede contener todavía muchos objetos helados moviéndose en órbitas muy grandes. Estos objetos están repartidos sobre distancias vastas y permanecen débilmente ligados a la gravedad del Sol. La escala de esta estructura es difícil de entender intuitivamente. La idea de que el sistema solar se extienda tanto más allá de los planetas no coincide con las expectativas cotidianas. Sin embargo, se deduce de la forma en que la gravedad del Sol opera a través de distancias extremadamente grandes, mucho más allá de donde la luz solar o el viento solar tienen cualquier efecto notable. La nave espacial Voyager 1 de la NASA, lanzada en 1977, es el objeto fabricado por humanos más distante de la Tierra. Viaja a unas 38.000 millas por hora, lo que son aproximadamente 3,5 unidades astronómicas por año. Para el año 2026, se encuentra a unas 165 unidades astronómicas del Sol. Después de casi 49 años de viaje, ha cubierto solo una fracción muy pequeña de la distancia a las regiones exteriores de la nube de Oort. A su velocidad actual, la Voyager 1 tardaría unos 300 años en alcanzar el límite interior de la nube de Oort. Tardaría unos 30.000 años en pasar a través de ella y salir por el límite exterior. Durante este tiempo, muchos miles de años de historia humana pasarían en la Tierra. La comunicación a través de estas distancias se vuelve extremadamente lenta. Una señal de radio que viaja a la velocidad de la luz tardaría unos 11 días en llegar a una sonda a 2.000 unidades astronómicas y otros 11 días para devolver una respuesta. A 100.000 unidades astronómicas, un solo mensaje tardaría alrededor de 1 año y medio en llegar y la respuesta tardaría otro 1 año y medio en volver. Un intercambio completo tardaría unos 3 años. Si ocurriera un mal funcionamiento a esa distancia, la información al respecto tardaría muchos meses o años en volver a la Tierra, y cualquier instrucción correctiva también tardaría la misma cantidad de tiempo en llegar a la sonda. El viaje de la Voyager 1 ilustra cuánto tiempo se tarda en moverse incluso a través de las partes interiores de la región distante del Sol. Ha pasado casi 5 décadas viajando hacia afuera y aún no ha alcanzado ni siquiera una pequeña fracción de la distancia a la nube de Oort. La nube de Oort no es simplemente una extensión exterior distante del sistema solar. La región del espacio asociada con ella ocupa una porción extremadamente grande del dominio gravitatorio del Sol, mientras que la región planetaria cerca del Sol ocupa una porción muy pequeña de ese mismo dominio. La luz viaja a la velocidad más alta conocida en el espacio. Un rayo de luz que sale del Sol llega a Neptuno en unas 4 horas. Continúa hacia afuera y llega al límite conocido como heliopausa en unas 17 horas. Luego continúa hacia la región del límite interior asociada con la nube de Oort y llega a esa región en aproximadamente 10 a 28 días, dependiendo de dónde se defina ese límite interior. Desde allí, la luz continúa hacia afuera durante más de 1 año, y posiblemente hasta 1 año y medio antes de alcanzar el límite exterior de la nube de Oort. El tramo total de esta región es tan grande que la luz requiere más de 1 año para pasar a través de ella de un lado al otro. Dentro de la región planetaria, la luz puede viajar desde el Sol hasta Neptuno y volver en unas 8 horas y media. La distancia desde el Sol hasta Neptuno forma una escala de referencia para el sistema planetario interior.
el límite exterior de la nube de Oort se extiende más de 3000 veces más lejos del Sol que esta distancia. Cuando la distancia desde el Sol hasta Neptuno se reduce a una longitud de una unidad, el límite interior de la nube de Oort comienza a una distancia de unas 33 unidades en esa misma escala. El límite exterior se extiende a aproximadamente 1600 unidades en esa escala. La estructura definida por la nube de Oort abarca, por lo tanto, un rango que se extiende mucho más allá de la región planetaria. El sistema planetario, incluyendo el Sol, los planetas, las lunas, los asteroides y los objetos transneptunianos como los del cinturón de Kuiper, ocupa la porción interior de este espacio mucho más grande. El volumen de una región esférica aumenta con el cubo de su radio. Debido a que el límite exterior de la nube de Oort está más de 3000 veces más lejos del Sol que la distancia a Neptuno, el volumen total encerrado dentro del límite de la nube de Oort es unos 37.000 millones de veces mayor que el volumen encerrado por la región planetaria hasta Neptuno. El sistema planetario ocupa una fracción muy pequeña de este volumen total. Todos los planetas conocidos, sus lunas, cuerpos más pequeños y naves espaciales fabricadas por humanos existen dentro de esta región interior. Si el límite exterior de la nube de Oort se representara en una escala con un tamaño de unidad correspondiente a una gran estructura global, entonces la región planetaria central ocuparía un volumen central muy pequeño de unos 4 kilómetros de ancho en esa escala. En muchas representaciones educativas a escala del sistema solar, la disposición de los planetas se muestra a menudo solo hasta Neptuno o a veces Plutón. Estas representaciones típicamente no se extienden a la región de la nube de Oort, porque las distancias requeridas para incluirla se extienden mucho más allá de los espacios locales y regionales típicos utilizados para la demostración. En versiones a escala donde la distancia del Sol a Neptuno se reduce a una longitud medible corta, el comienzo de la nube de Oort aparece mucho más allá del rango utilizado para colocar los marcadores planetarios, y la extensión completa de la nube de Oort se encuentra a una distancia que se extendería a través de tramos geográficos muy grandes en esa misma escala. La estructura del espacio gobernada por la gravedad del Sol incluye tanto la región planetaria interior compacta como la región exterior mucho más extensa asociada con la nube de Oort, que se extiende hasta los límites descritos por estas grandes escalas de distancia. No es posible representar tanto a los planetas como a la nube de Oort en una sola imagen manteniendo sus proporciones verdaderas correctas. Cualquier ilustración que muestre los planetas claramente debe comprimir la escala, tanto que todo lo que esté más allá de Neptuno quede fuera por completo. Si la nube de Oort se incluyera sin alterar la escala, el diagrama requeriría una hoja de papel que se extendiera a través de algo así como la longitud total de un campo de fútbol, mientras que los planetas quedarían reducidos a un punto casi invisible, agrupado en el medio. Lo que usualmente se muestra en los libros de texto o diagramas no es una simple reducción de detalle. Es una eliminación severa de casi toda la estructura. Tales imágenes muestran menos de una milmillonésima parte de la extensión total del sistema real. Y aún así, lo presentan como si representara todo el sistema solar. Para entender esto mejor, ayuda a dejar de pensar en términos de distancias fijas y, en su lugar, pensar en términos de cuánto del tramo radial total del sistema solar ocupa cada región. Neptuno orbita a unas 30 unidades astronómicas del Sol. Cuando esto se compara con el límite exterior de la nube de Oort, que puede extenderse hasta unas 100.000 unidades astronómicas, Neptuno no está para nada lejos en términos proporcionales. Se sitúa a solo unas 3 centésimas del 1% del radio total del sistema solar. El cinturón de Kuiper, que llega hasta unas 50 unidades astronómicas, todavía se encuentra dentro de aproximadamente 5 centésimas del 1% de la escala total.
La heliopausa, que marca el punto donde el viento solar se debilita y se mezcla con el espacio interestelar a unas 1200 unidades astronómicas, es todavía solo unas 12 centésimas del 1% del radio total del sistema. Incluso lo que comúnmente se describe como el límite exterior del sistema solar está contenido dentro de la primerísima fracción de un 1% de su tamaño real. Toda la exploración humana ha tenido lugar dentro de esta región interior extremadamente pequeña. Cada nave espacial jamás lanzada, cada planeta jamás fotografiado de cerca y cada flujo de datos científicos devuelto desde el sistema solar exterior ha provenido de dentro de esta zona estrecha cerca del Sol. La Voyager 1, después de casi medio siglo de viaje continuo a unas 38.000 millas por hora, solo ha cubierto una fracción diminuta de la distancia al borde exterior de la nube de Oort, menos de 0,2 del 1% del tramo total entre el Sol y ese límite distante. New Horizons, durante su sobrevuelo de Arrokoth, a unas 44 unidades astronómicas del Sol, estaba todavía posicionada a menos de 5 centésimas del 1% del radio total del sistema solar. Incluso a esa distancia, sus imágenes de Plutón, sus lunas y el propio Arrokoth fueron tomadas desde una región que, en comparación con el sistema completo, está todavía extremadamente cerca del Sol. Otra forma de entender esta estructura es a través del comportamiento de la luz solar mientras viaja hacia afuera. La luz solar se debilita rápidamente con la distancia porque su intensidad sigue una relación de cuadrado inverso, lo que significa que a medida que la distancia aumenta, el brillo disminuye en proporción al cuadrado de esa distancia. En la órbita de Neptuno, la luz solar está ya reducida a unas 900 veces menos de lo que se experimenta en la Tierra. Para cuando alcanza las regiones interiores de la nube de Oort, ha disminuido a niveles extremadamente tenues, solo una fracción diminuta de la luz solar de la Tierra. En el límite exterior lejano, alrededor de 100.000 unidades astronómicas del Sol, la intensidad de la luz solar cae a aproximadamente una 10.000 millonésima parte de su fuerza en la Tierra. A esa distancia, el tenue resplandor de las estrellas distantes esparcidas por la Vía Láctea contribuye con una cantidad de luz que es comparable a la que llega desde el Sol mismo. Aún así, el Sol sigue siendo visible desde esa región como una de las estrellas más brillantes del cielo. Sin embargo, este brillo no se traduce en influencia física. No transporta calor capaz de alterar la temperatura, no produce energía suficiente para impulsar sistemas meteorológicos y no puede mantener agua líquida ni ningún proceso planetario familiar. Sigue siendo solo un punto distante de luz. Su energía repartida de forma tan fina a través del espacio que pierde efecto práctico mucho antes de alcanzar esas distancias. Más allá de la distancia y la luz menguante, hay otra característica importante de la nube de Oort que queda clara cuando se compara su masa con el volumen enorme que ocupa. Se piensa que la nube contiene quizás billones de cuerpos helados individuales. Sin embargo, su masa total sigue siendo sorprendentemente pequeña. Las estimaciones varían dependiendo del modelo utilizado, pero muchos cálculos modernos sugieren que la masa combinada de todos estos objetos puede ser solo una fracción de la masa de la Tierra, o como mucho unas pocas masas terrestres en total.